Otra situación que caracteriza a los que no son reales, a los falsos profetas, falsos apóstoles y predicadores de ese evangelio de la prosperidad, es la paternidad espiritual. Ese es otro de los aspectos a destacar y hay que tener en cuenta eso, la paternidad espiritual. Obligan a sus feligreses, a sus seguidores a llamarles padres, ¿no? Y uno mira que llega el apóstol X, ¿no? De esos apóstoles de hoy modernos, que apóstoles ya no hay, según la Biblia, el último fue Pablo, pero llega ese apóstol moderno por ahí, el líder espiritual de X o Y iglesia, y todos los feligreses le llaman padre o papa, ¿no? Y cuando llega la esposa del pastor le dicen la madre, vino mamá o qué sé yo, ¿no? Incluso en las redes sociales, algunos se atreven a comentar, gracias papa por la explicación, gracias padre por la explicación. Queridos, Mateo 23:9 tiene una seria advertencia para todos ellos. Dice, y esto lo dijo el Señor Jesucristo, escuchen, y no llaméis padre a nadie en la tierra, pues ustedes tienen un solo padre que es Dios. ¿Qué dice Mateo 23:9? No llamen padre a nadie en la tierra. Ustedes, dice Cristo, tienen un solo padre que es Dios. Cristo no se está refiriendo a que yo no llame papá a mi papá que me engendró, ¿no? Que yo no llame mamá a mi mamá que me dio a luz. Cristo no se refiere a lo físico, a cómo yo nací en esta tierra, no. Cristo se refiere a las paternidades espirituales. Pero eso es otro de los signos de los falsos profetas y apóstoles y predicadores del evangelio de la prosperidad en este tiempo, que quieren mantener subyugada a la congregación y a sus líderes y les obligan a llamarles a ellos padres. Y dicen, no, es que tú tienes que tener una casa apostólica. Háganme el favor. Tú tienes que tener una casa apostólica. Tú tienes que tener, si no, estás como solo al aire libre, como solo en la vida. No, tienes que tener una casa apostólica y esa casa apostólica es tu casa paterna. Aquí tienes un padre, o sea, yo soy tu padre espiritual, etc. Pero eso lo dicen para ganar estatus, para ganar influencia delante de sus seguidores. Y luego traen a colación aquel pasaje de 1 Corintios 4 que dice que él mismo, Jesucristo, dice, constituyó, ¿no?, a unos profetas, a unos apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Y dicen, bueno, ahí están los 5 ministerios. O sea que ustedes no creen en los profetas y apóstoles, nos dicen a nosotros, ¿verdad? Claro, pero es que los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 fueron constituidos, instituidos por Cristo. Y los 5 tienen funciones especiales. Apóstoles y profetas ya dejaron de ser. ¿Por qué? Porque Cristo los instituyó para fundar la iglesia. No, la iglesia está fundada en la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. Entonces, los supuestos apóstoles de hoy le dicen a la gente, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Cada iglesia necesita tener un apóstol cobertor, el apóstol que le dé la cobertura espiritual y la paternidad espiritual. Momento. Cristo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Estas dos oficios ya dejaron de ser apóstoles, solo 12. Tras la muerte de Judas, eligen a Matías. Y luego Dios llama a Pablo, el último de los apóstoles, como un abortivo se me apareció a mí, dice Pablo, ¿no? Bueno, ellos son los fundadores de la iglesia. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más fundamento que poner en la iglesia. Imagínate, si tú construyes una casa, tú pones las bases de la construcción, el fundamento de la construcción. El fundamento, cuando lo pones, las zapatas, la construcción, el fundamental, no las piedras, el concreto, el hierro, todo lo que va adentro de la tierra fundamentando la construcción. Pones una sola vez el fundamento y luego construyes la casa. Y si la quieres ampliar, después la amplías. Eso es la figura. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y Él soportó ese fundamento, lo llevó a cabo ese fundamento en la figura de los apóstoles. El último fue Pablo. Pablo es el último apóstol que tiene los fundamentos para la iglesia. De hecho, tiene cartas pastorales como Timoteo, Tito, Filemón, todas las cartas de Pablo, no pastorales. Para nosotros los pastores, tener conocimiento, entendimiento, dirección. ¿De quién? Del apóstol Pablo, que fue un fundador, que fue la base, que fue el fundamento de la iglesia. Cuando a mí me dicen, ¿usted no cree en los 5 ministerios? Digo, están equivocados. Claro que creo. Los 12 apóstoles, después Matías, después Pablo, ahí está el fundamento, los apóstoles. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, ahí está. Pablo fue el último. Y de hecho, más de la mitad del Nuevo Testamento, escrito por Pablo, tiene la fundamentación, la base fundamental de la iglesia. Ahora ya no se necesitan más fundamentos. Tú no puedes, aquí en Guatemala hay como, qué sé yo, no sé cuántas, 20, 30, 40, 200 casas apostólicas, hazme el favor. Y ellos dicen, no, es que cada apóstol en su casa apostólica tiene el fundamento de la iglesia. No, el fundamento es Cristo, el fundamento es la Biblia, el fundamento son los apóstoles, hasta Pablo. No apóstoles de hoy, no existen apóstoles hoy.
Hoy no se necesita poner otro fundamento. El fundamento ya está puesto. Es que no hemos entendido eso. El fundamento ya está puesto. Se llama Jesucristo. Y Él soportó el fundamento en los 12 apóstoles, luego en Matías y luego en Pablo. Y listo. No hay más. Así que todos los que hoy suelen querer tener una paternidad espiritual se agarran de estos versículos, ¿no? Y dicen, no, es que cada iglesia, cada pastor no puede estar solo, cada iglesia no puede estar sola, tienen que tener un padre espiritual. Mateo 23:9, y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, que es Dios. Si tú estás llamando padre a algún ser humano aquí en la tierra, de la religión que sea, si le llamas padre, el padre fulano, el padre sutano, o al apóstol de tu iglesia le llamas padre o papá, o a la esposa del apóstol le llamas madre, etc. Cuidado. Esa es una blasfemia. Blasfemia. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es atribuirle a el diablo o a un hombre lo que solo a Dios le compete, los atributos de Dios. Dios es nuestro Padre. Mateo 23:9, léelo una y otra vez, subráyalo. Dice, no llaméis padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, dijo Cristo, que es Dios. Nuestro Padre es Dios, en lo espiritual. Si tú llamas Padre a otro, a un ser humano, estás blasfemando el nombre de Dios, porque Padre es Dios. Si en vez de llamarle Padre espiritual a Dios, yo le llamo Padre espiritual a un hombre acá, que dice ser apóstol, profeta o lo que sea, estoy atribuyéndole a ese hombre el atributo que solo Dios Padre merece, como nuestro Padre, como nuestro guía, como nuestro estandarte, como nuestro buen pastor. Cuidado. 5 ministerios: apóstoles, profetas. 2 ministerios ya no están vigentes en la actualidad. ¿Por qué? Ya Cristo utilizó esos 2 ministerios para fundar la iglesia. No te digo pues. El último de los, ya te expliqué lo de los apóstoles. Vamos a los profetas. El último fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, el último profeta. Lee Lucas 16:16. ¿Qué más quieres? Ahí está. El último profeta fue Juan el Bautista. No me quieres creer, lee Mateo 11:13, pues ahí está de nuevo, Mateo 11:13, el último profeta, Juan el Bautista. Se termina Juan el Bautista y la Biblia queda escrita, el canon queda completado. No hay más. Ya no sé, ¿para qué necesitas un profeta hoy? ¿Para decirte lo que va a suceder mañana? Pero si ya está en la Biblia. ¿Acaso no está en Apocalipsis, en Ezequiel, en Daniel, en Mateo 24, en Lucas 21? Ya está lo que va a suceder mañana. Solo lee la Biblia. Empieza a estudiar escatología bíblica. Empieza a estudiar cómo interpretar la escatología. Pero tú no necesitas un profeta hoy que te venga a decir qué va a pasar mañana, si ya la Biblia te lo dijo. Mañana, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, el futuro va a venir Cristo. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando los eventos finales. Estamos esperando que surja en el mundo el anticristo, el falso profeta, la marca de la bestia. Todo eso ya se sabe. Si ahí está la Biblia. O sea, hoy no necesitas un profeta, ¿no? ¿O necesitas un profeta tú? Yo no, porque la Biblia es clara y contundente y está cerrada. Hay de aquel que le agregue a la profecía de este libro o le quite a la profecía de este libro, porque su nombre será quitado del libro de la vida del Cordero. Entonces, ya no necesitamos más. Los profetas y los apóstoles, Dios Jesucristo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Ok, apóstoles y profetas los constituyó y fueron la base del evangelio. Sirvieron para fundamentar la iglesia. Hoy tú no necesitas una casa apostólica, que un padre espiritual. No, nuestro Padre es Dios. La doctrina de los apóstoles no se refiere a los apóstoles supuestos de hoy, no. La doctrina de los apóstoles se refiere a los apóstoles bíblicos, hasta Pablo. ¿Quieres ver cuál es la doctrina de los apóstoles? Lee las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento y te darás cuenta, esa es la doctrina de los apóstoles sobre la cual está fundamentada la iglesia. No, ahora no. No se necesitan apóstoles. Ya terminaron su trabajo en el Señor. Los 5 ministerios, ¿cuáles están vigentes? Los que no hemos terminado el trabajo. Evangelistas, no hemos terminado el trabajo. Tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir ganando almas para Cristo. Pastores, no hemos terminado el trabajo. Siempre habrá grey que pastorear, que conducir por caminos hacia la vida eterna. Y luego maestros, siempre necesitaremos maestros que nos instruyan en la palabra. No, maestros que comprendan la exégesis bíblica, la hermenéutica, cómo entender un texto sin sacarlo de su contexto, cómo ir al contexto histórico del texto, cuál era el contexto social, político que se vivía en el momento que el texto se escribe. Necesitamos maestros, claro. Apóstoles y profetas ya no, ya todo está completado. Pastor, entonces cuando alguien recibe una profecía, porque a mí me han profetizado y se ha cumplido, eso es muy diferente. Son los dones de Corintios que dice Pablo, ¿no? Puedes tú recibir una palabra de conocimiento, puedes recibir una visión, puedes tener un sueño. Dios te puede alertar sobre algo para ti, tu familia. Pero eso no te hace profeta. Eso te hace un receptor del don de Dios, de la profecía. Pero no eres un profeta. Simplemente Dios te dio ese don de poder recibir, percibir
algo y darlo a conocer. Pero no es un profeta, no. El oficio de profeta terminó con Juan el Bautista y el de apóstol con Pablo por llamado y por Juan de Patmos, el que escribe Apocalipsis, por edad, porque Juan murió después de todos los demás, ¿no? Pablo murió antes que Juan. Así que la paternidad espiritual es otro de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar los del cristianismo puro, ¿no? Los del cristianismo santo y puro. No llames padre a nadie en la tierra. Si te están obligando a llamar padre al apóstol supuesto, o al profeta supuesto, o al líder de tu iglesia, corre de ahí, huye, porque estás cayendo en blasfemia. Mateo 23:9, léelo, subráyalo y pregúntale a tu líder, ¿por qué me exige usted que le llame padre si la Biblia dice que no? ¿Por qué necesito una casa apostólica si el fundamento del evangelio ya está en la Biblia? Pablo lo dejó instituido como último apóstol, ya está fundamentada la iglesia. No necesitamos otro fundamento. O usted cuando construye una casa pone 3, 10, 20 fundamentos. No, pone uno, las bases, después se construye todo. Pregúntale, incrépalo, pregúntale a ese tu líder, ¿por qué necesitas subyugarte? Papá, mamá, madre, padre, ¿por qué? Esa es manipulación. Pero hay de aquellos que lo hagan. Tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre y que arderá por la eternidad. Que Dios te bendiga. Ánimo. Por favor, reacciona. Seamos inteligentes bíblicamente. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo desde Guatemala. Cuídate mucho.